Bueno, tengo mucho gusto en saludarles, señores invitados, exministro Mauricio Pozo, respetable señor economista Jorge Rodríguez, respetable señor economista Alberto Acosta Burneo en la ciudad de Guayaquil, que tiene la bondad de atendernos a partir de este instante. Son las 8 de la mañana, 34 minutos, 30 segundos para ser exactos. Bueno, el tema es que hay una propuesta de 15 reformas para el manejo de las finanzas públicas. ¿De qué trascendencia son estas modificaciones? Le pregunto, economista Mauricio Pozo. Muchas gracias. Materia, gracias, ¿no? Gonzalo, por la entrevista. Jorgito, bienvenido. Saludando días. a Jorge y Alberto en Guayaquil. Gracias. Bueno, primero señalar que la ley es tan extensa, Gonzalo, que yo todavía no puedo decirle en el balance si es favorable en el saldo o no es favorable. Le puedo decir algunas cosas que me parecen que van en la dirección correcta y algunas las otras. Propuestas? Empecemos por un tema general. A ver. Recuerde que el proyecto de decreto o el decreto que se firmó y que se derogó generaba alrededor de 1.500 millones en el tema derivados. Esta ley y la parte tributaria, fundamentalmente, de acuerdo a información del propio gobierno, iba a brindar alrededor de 720 millones de dólares en 3 años. Es decir, menos de 200 millones aproximadamente, algo más, por año, para ponerlo en forma lineal. Lo que significa que en la parte tributaria esta ley ni de lejos va a cubrir las necesidades fiscales del gobierno y por lo tanto, a mi manera de ver, producto de todo lo que se ha vivido, existe un debilitamiento del programa económico, existe una imposibilidad de cubrir las metas que estaban previstas. Por esa razón inclusive se van a replantear las metas con el propio Fondo Monetario y van a insistir, creo yo, en el decreto que todavía no sale, sobre algo de combustibles que no sé si será negociado o no, pero eso está por verse. Es muy difícil anticipar qué pueda pasar. Me parece que el diésel le veo más difícil políticamente que topen, pero es el que más recursos genera. Y obviamente la gasolina extra y Ecopaís, que es un pedazo muy pequeño. Pero en todo caso... ¿El diésel por el tema de las fundas? No, el diésel porque es más sensible por el tema de transporte público. En rendimiento, digo yo. Pero es el que más genera recursos al fisco. Entonces ese probablemente, por las razones que le menciono del rechazo, de la reacción en varios sectores, no se ha tocado. Y además porque a mi criterio hay algo fundamental. El gobierno salió muy debilitado de este proceso, muy debilitado. Entró, a mi manera de ver, perdiendo la discusión, el diálogo, la negociación o como se llame. O el liderazgo. Yo personalmente creo que nunca debieron aceptar, porque esa fue propuesta de los líderes indígenas, una negociación abierta al público, pública, y le voy a decir por qué. Una negociación de esa naturaleza, con ese nivel de sensibilidad, tiene que llevarse a cabo en un ambiente donde los dos no pierdan espacios de gestión. Si los señores que hablaban sabían que todo el país le estaba viendo, porque todo el país le estaba viendo, su margen de negociación era mucho menor. Entonces la posibilidad de ponerse de acuerdo era también menor. Los unos porque tenían que defender su tesis, y los otros porque tenían todos los pueblos que confiaban en ellos como dirigentes. Entonces era mucho más complicado. Bueno, ya pasó lo que pasó y ya sabemos lo que resultó de eso, que en la práctica va a significar que el gobierno, por el debilitamiento que sale de ese proceso, difícilmente va a promover alguna norma que tenga recelo que genere nuevamente una reacción social. Creo que el sector que participó en los actos vandálicos de violencia está ahí. Yo creo que es lo que llamamos en la sierra una suerte de calma chicha, lo que tenemos en este momento. Yo creo que el tema no se ha terminado, se ha calmado, podemos movilizarnos, hemos venido a la radio, hay cómo circular, pero eso no quiere decir que el tema se ha acabado. Yo creo que el problema está ahí y ahí las autoridades tendrán que tomar las acciones que deban tomar. ¿Por qué queda latente el conflicto, señor economista Jorge Rodríguez? Buenos días de nuevo. Buenos días, porque
A pesar de que se llegó a un acuerdo entre comillas, la suspensión del incremento de los precios de los combustibles, a pesar de eso, vemos que realmente no hay un acuerdo definitivo. No hay el decreto que sustituya al 883. No hay todavía la definición qué vamos a hacer con la parte de combustibles. Pero fundamentalmente no hay una definición cómo vamos a cubrir los 5.000 millones de dólares de déficit presupuestario que es para este año. Una vez que tengamos datos más actualizados del Banco Central, vamos a determinar que originalmente, antes del tema del paro correspondiente, estábamos creciendo a una tasa entre el 0 y el 1%. ¿Qué va a pasar el momento en que cerremos el 31 de diciembre de 2019? Posiblemente ya no tenemos saldo positivo de crecimiento este año, será negativo. ¿Y qué va a pasar el siguiente año cuando vienen elecciones? Y vamos a estar embobados con más de 20 candidatos a la presidencia de la República, sabiendo realmente que la economía no está caminando. Con este proyecto que nos han mandado ahora, que es inmensamente grande porque tiene más de 350 artículos, y que no van a poder ser analizados con profundidad por la Asamblea, porque es básicamente imposible. Si no entienden cosas elementales, ¿cómo van a entrar en temas aquí jurisdiccionales, en temas administrativos, en temas de sujetos pasivos, sujetos activos de la parte tributaria? En la parte tributaria es bastante complejo, pues que puedan entender siquiera hacia dónde va esta ley. Entonces, yo le veo y bastante este complicado. congresito es deplorable en materia económica. Más aún con ese tema. Entonces, pero aparte de eso, esta ley es la fotografía de determinado grupo de pensamiento económico que le lleva solamente a querer sacar la plata. Es darle un poco más de dinero al presupuesto del Estado. ¿A quién se refiere? Me refiero a este es un grupo económico específicamente haciendo cosas que olvidó que no es solamente ese grupo económico, sino hay también grupos sociales que requieren una actividad de manera distinta. ¿Usted sí sabe dónde está el grupo económico o le damos buscando a Mauricio? No, Gonzalo, o sea, yo poco lo que le quiero decir es que esta ley es de difícil predicción en lo que puede terminar. No sabemos cómo termine. Yo, por ejemplo, me parece bien que hayan insistido en la eliminación del anticipo del impuesto a la renta, por ponerle un ejemplo. Está bien. Ya. La reducción del ISD al 2,5% para importación de materias primas, bienes y capital, me parece bien. Yo le hubiera puesto 0 ahí. Seguramente no tienen espacio. No tienen espacio. Ahora, ¿cuál es el problema? Fíjese, con corte al mes de septiembre, el déficit fiscal para este año es de aproximadamente 4.600 millones de dólares, casi 5.000 millones. Les va a faltar plata, Sí. Lo que va a significar, uno, a mi criterio, que este año efectivamente va a ser un año o de estancamiento o de recesión. Puede ser que la actividad económica caiga respecto al año pasado y lamentablemente, Gonzalo, como yo veo el escenario, así tengan el apoyo del Fondo Monetario, así replanteen las metas, vamos a tener un 2020 muy similar al 2019. ¿En qué sentido? Un año de estancamiento, un año donde no van a crecer, la economía no va a crecer, por lo tanto el empleo tampoco va a mejorar. ¿Sin llegar al colapso? O sea, es un estado donde no hay posibilidades de mejorar el estatus y va a haber probablemente incremento de pobreza también, que es un poco el coletazo que generan esta realidad. Y será el siguiente gobierno que se inicie el 2021 el que tenga que adoptar las decisiones. Verá, si no se cortaba la viada, pongámoslo así, si se hacían cierto tipo de reformas de fondo, habría existido, a mi criterio, más posibilidad de un crecimiento económico algo mayor, no mucho, pero algo mayor. Pero como están las cosas, yo personalmente le veo muy difícil y lo más probable, ojalá me equivoque, es que vayan a recurrir a más endeudamiento público porque les va a faltar plata. Y no necesariamente los multilaterales. Puede ser que nuevamente haya en agenda una emisión de bonos, no me extrañaría, en el mercado internacional, pagando las tasas compatibles con el riesgo de 800 puntos que tenemos. Entonces, la situación es de esa. Es una situación lamentablemente de debilitamiento del programa, debilitamiento de la fuerza política del gobierno, una ley de difícil predicción en qué puede terminar. Creo que hay cosas que tienen que mejorarse sin duda alguna. De riesgos, averigüemos a Guayaquil.
¿Cuáles son los... Gonzalo, permítame solamente terminar una idea. Aquí hay un compromiso que tiene que asumir el gobierno, pero no sé si no lo ponen por un tema de debilidad política, pero el gasto público tiene que bajar. El gasto no se puede mantener porque si no la gente va a decir, ¿para qué me quieren cobrar más impuestos que las bolsas plásticas, que algunos otros elementos? Y el gasto público se mantiene y hay dos rubros que tienen que abonar porque el resto es imposible reducir. Estoy hablando de gastos de personal y bienes y servicios. Porque intereses de la deuda no hay cómo bajar. Transferencias de gobiernos seccionales, que es parte del gasto del gobierno central, no hay cómo topar. Por lo tanto, ¿qué queda? Pero para eso necesitan una decisión, yo diría, política que probablemente por la coyuntura actual no lo van a tomar, no lo van a adoptar, pero el tema cómo es... queda un fondo de contingencia? No hay qué fondo de distinto? contingencia, No hay. Gonzalo. No hay un dólar ahorrado, no solamente que no hay, sino que necesitamos más deuda. Si ese es parte del destrozo que se hizo por el manejo desordenado de las finanzas públicas. Por cierto, paréntesis, que no es el caso de Chile, porque Chile sí tiene la forma de recurrir a recursos para poder atender pedidos que están haciendo en ese país, pero eso simplemente como comentario al margen. En Guayaquil, preocupaciones de Alberto Acosta Burneo. Buenos días, señor economista. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Yo veo que hay que estar muy claros que hay un desafío muy grande, 5.000 millones de brecha fiscal. Hay que corregir la crisis fiscal. No, lo más irresponsable que podríamos hacer nuestra generación es seguir pateando este problema para adelante y que después paguemos caro, con consecuencias inesperadas y con consecuencias fuertes que terminan afectando a todo el mundo. No hay salida única, es otra conclusión importante. No hay una medida que podamos decir, esta es la medida ganadora. Solo haciendo esto se soluciona el problema. Una brecha de 5.000 millones de dólares es demasiado grande para pensar que se puede corregir con solo reducción de gasto o solo impuestos o solo eliminar subsidios. Hay que tomar un cóctel de medidas. Entonces, dentro de ese, teniendo en mente eso, las salidas vienen por el lado definitivamente seguir reduciendo gastos, seguir reduciendo ese tamaño de ese estado obeso. Segundo, hay que insistir, y lo responsable es insistir en la eliminación de ciertos subsidios y focalización de otros, subsidios a los combustibles me refiero. Y tercero, debido a que la eliminación de los subsidios a los combustibles no pudo ser total como se planteaba al inicio, este momento también hay que trabajar en incremento de impuestos, porque al final del día hay cuentas que pagar. Entonces la población, un grupo de la población, usando inclusive la violencia, rechazó que se elimine totalmente los subsidios. Entonces, este momento la consecuencia es que hay que incrementar los impuestos para sustituir esos ingresos que no se van a dejar, que se dejaron de recibir por focalización o eliminación de subsidios. Entonces, teniendo en cuenta que hay que tomar estas medidas, hay temas que yo rescato como positivos del proyecto económico urgente. Muy rápidamente, 3 temas. El primero, la independencia del Banco Central y todo lo que se relaciona con ese capítulo. Segundo, todos los temas monetarios, bancarios, que están relacionados con un sistema financiero que se busca adoptar reglas internacionales. Todavía hay mucho por hacer. No creo que esto sea ya una medida perfecta, pero va en una dirección correcta. Y tercero, también creo que es positiva la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, que también es una medida importante que vale la pena destacar. ¿Por qué resulta importante a esta hora? Porque está ayudando a solucionar problemas de flujo. Me gustaría haber visto más temas que ayuden a darle competitividad al sector productivo. El sector productivo tiene un problema de costos muy elevados. Entonces, este tipo de tratamiento tributario y muchos otros tratamientos tributarios, lo que están haciendo al final del día es elevando los costos de producción, costos financieros, costos de dinero inmovilizado. Entonces, hay temas positivos como los que he mencionado, pero también hay otros temas de preocupación. Y quisiera mencionar también 3 puntualmente. El primero, me preocupa muchísimo esta contribución por participación de mercado, porque tal como está planteada, una empresa que en 2018 tuvo pérdidas va a tener que pagar una contribución sobre sus ingresos. Es decir, lo que estamos diciendo es que para aquellas empresas que tuvieron pérdidas, la reforma tributaria les va a dar ese empujoncito para que terminen de salir del mercado. Y estemos claros, estamos viviendo una etapa de adaptación del sector productivo, una adaptación compleja a la nueva realidad, y hay empresas que han tenido pérdidas. Entonces, ese es un tema que debe ser corregido, no puede pasar tal como está esa propuesta, porque sería irresponsable e implicaría probablemente la quiebra de algunas empresas. Segundo tema también que es negativo, es este tratamiento nuevo del ISD para bienes de capital e insumos. A primera vista uno dice, qué bien, bajó a la mitad.
Pero la segunda parte es que ya no es un crédito tributario. Antes ese impuesto se podía compensar con otros impuestos, ahora ya no. Ahora simplemente es un impuesto que hay que pagarlo. Entonces hay un impuesto adicional al final del día escondido. Y tercero, hay un tratamiento que se exige ahora retener dividendos pagados al exterior. Es decir, un inversionista internacional que compró acciones de una empresa en el Ecuador, le tendrán que retener el impuesto a la renta, y ese impuesto a la renta no le sirve es un costo adicional para ese inversionista, a no ser que entre los dos países haya un acuerdo de no doble tributación. Pero si es que no existe ese acuerdo, al final del día es un costo adicional, lo que termina haciendo es seguir ahuyentando la inversión extranjera. ¿Quiénes entramos en las 10.403 empresas que facturan más de $1 millón al año, que serían durante las 3 que deban entregar una contribución especial al fisco con base en esos ingresos? Repito, son 10.403 empresas que facturan más de $1 millón al año. Serían las que durante 3 deban entregar una contribución especial al fisco con base en esos ingresos. ¿Tiene sentido esta interrogante, caballeros? A ver, Gonzalo, las empresas, de acuerdo a la clasificación que realizan las autoridades, se es dividen una contribución en especial, cuatro, ¿no? en cuatro grupos. Las micros, que son las que venden hasta $100,000 al año. Ya. Las pequeñas, que son entre 100,000 y 1 millón. Y las medianas y grandes, que venden más de $1 millón al año. Las grandes están sobre los 5 millones, si no me equivoco. Esas empresas, es decir... las que facturan o facturamos más de $1 millón al año, ¿van a ser las principales cuantitativamente hablando? Son las que más aportan por el tamaño de las mismas y son las que estarían sujetas a este proyecto de ley, donde usted tiene que entregar alrededor de 0,10% si vende hasta 5 millones, aquí estoy viendo el cuadro, de 5 a 10, 0,15, y de 10 millones en adelante 0,20%, o el 2 por mil, que se llama. Ya, esto, probablemente el comentario que puedo hacerle es que los que más ganan o que más reciben, más paguen, me parece bien. Que si ponga más impuestos no me llena de ninguna manera de satisfacción. Pero aquí, lamentablemente, hay un tema de resultados, porque esto grava a la venta, al ingreso, no grava al resultado. Usted puede vender 500 millones, claro, pero puede perder plata, pues. Claro. Entonces, aquí le están cobrando sobre el ingreso, no sobre el resultado. Entonces, ahí hay un problema. Y si hay empresas que tienen márgenes pequeños y usted le carga a la venta, hay empresas o negocios que tienen 1% de margen, 0,5% de margen. Claro. Si usted le carga a la venta el 0,10, vender no es necesariamente ganar. No, ¿quién ha dicho que vender? Sería lindo vender y ganar. Hay que vender y pagar los gastos y ver si le queda algo. Entonces, un poco lo que le quiero decir es que esto eventualmente va a tener sus impactos favorables, pero también puede tener sus impactos desfavorables, y eso va a depender del tipo de empresa que tenga, del margen que tenga, del tipo de actividad en la que esté, entre otras razones. La justicia tributaria como que no va a funcionar desde el lado empresarial. Bueno, yo digo... Jorge Rodríguez. Qué importante es primero darse una vuelta por encima de todas las disposiciones de la ley. Gonzalo, es decir, hacer no un análisis micro de cada uno de los artículos, sino fundamentalmente en la parte global. Y para eso, yo le pediría si usted tiene la ley, abra las disposiciones generales en la página 184 del proyecto de ley que ha sido enviado a la Asamblea. Y usted va a ver que posiblemente le podemos calificar a esta ley como la ley del perdón y olvido. ¿Por qué? Porque dice expresamente en la parte correspondiente que no se podrá iniciar ningún proceso respecto a aquellos sujetos cuyos procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, ni por las defraudación tributaria establecidas en los artículos 297 y 298 en distintos numerales. O sea, esta ley, en definitiva, da la bendición
aquel dinero que se fue a depositarse en la banca privada internacional y que significa enriquecimiento privado de las personas que lógicamente no presentaron ninguna declaración ni tampoco cumplieron con las leyes y disposiciones del país. En un momento político en donde el Ecuador dice, nos están cobrando más impuestos y sin embargo están perdonando a aquellos que se llevaron la plata y depositaron afuera para enriquecerse en forma individual, estamos hablando de que si se llevaron la plata de la corrupción en grandes cantidades a nivel internacional y está depositado en la banca internacional, ¿cómo se pretende ahora con esta ley decirle, señor, traigan la plata porque estamos pobres? Les perdonamos el que ustedes hayan robado la plata del presupuesto del Estado, que les hayan robado a los más pobres y les damos la bendición, ingresen, que no les va a pasar nada. Esto es sentar un precedente absolutamente nefasto para el país. Entonces, partiendo de esta parte de aquí, yo creo que realmente es... Prácticamente es un decreto de exculpación, ¿no? Así es. ¿Y quiénes están haciendo esto? Posiblemente cuando yo decía grupos económicos. Ley, digamos. Grupos económicos que posiblemente están inmiscuidos en este tema. Ya. Son gente que tuvo contratos con el sector quiere lavarse público. la cara. Que tuvieron contratos con el sector público y que hoy, en definitiva, están metidos en el propio gobierno tratando de meternos aquí, gato por liebre, en un proyecto de esta naturaleza, con cosas buenas, ¿Qué evidentemente. sectores más o menos? Bueno, son aquellos que fueron contratistas con el Estado, aquellos que lucraron de 10 años de un gobierno corrupto de Correa y que lógicamente se han ido acomodando. Los que también pagaban comisiones en este gigantescas. Así es. Entonces, hay que tener cuidado y esto es un mensaje. Usted sí tiene la lista de oro. Pero, y tenemos, eso es público. Claro. Justamente estos días está discutiéndose aquel proceso. ¿Usted tiene una especie de ranking Pero evidentemente. entre los que contrataron más? Tenemos una lista que es bastante ¿Y por qué completa. no nos hace conocer? Pero usted lo sabe una- perfectamente, vea, están en las listas, incluso una parte de ellos está en las listas que tienen que ser procesados por la doctora Camacho y que está suspendido el proceso justamente por estos incidentes que causaron en días anteriores, tanto el expresidente Correa como el señor Alvarado. A la larga, esperemos a ver qué pasa la próxima semana, una vez que se determine si es que continúa o no continúa el proceso de arroz verde. Esa es una contribución inicial solamente al partido político del gobierno anterior, porque esas empresas estuvieron vinculadas con contratación pública, que lógicamente, aparte de lo que le daban al partido, también les ponían la plata en los bolsillos de los funcionarios. Ese dinero es el que quiere regresar al Ecuador hoy día con la bendición de una ley de esta naturaleza. Yo protesto airadamente Con ante toda la opinión, razón. opinión ciudadana el tema de este asunto. Luego de ello, esta misma disposición establece cierto tipo de normativa para efectos del manejo económico a través de lo que es la política monetaria que tiene que llevar el Banco Central y de las funciones de aquellos organismos de control también vinculados con los bancos. Pero no dice nada, por ejemplo, con respecto a la billetera electrónica. Ya, son 2 años que ya tenían la obligación los bancos de ponerla en práctica y hasta la presente fecha nos han lanzado un remedio de aplicación en donde solamente una parte de los bancos están aplicando realmente de una manera pues absolutamente es grosera. Esa aplicación BIMO que han lanzado una parte de los bancos, pues realmente es una vergüenza, es una afrenta para el país porque es absolutamente elemental. No hace las cosas que debía hacer una billetera electrónica. Con la billetera electrónica, mi querido Gonzalo, ¿usted acaso no podía ya, por ejemplo, aquellos que ganan menos del salario mínimo vital y que tienen su camioneta vieja para transportar productos de alimentos, ¿acaso usted no podía mensualmente asignarles ahí, a través de esa billetera digital, el valor correspondiente a un subsidio? ¿Acaso usted hoy día puede obligarles a las gasolineras, que son varias estaciones de servicios agrupadas en determinadas distribuidoras, ¿usted acaso puede obligarles de que tengan un solo software? Cada una. Ahí tiene usted, la móvil tiene un software, los de petróleo de servicio tienen otro sistema. ¿Sí? ¿Cómo hace usted para efectos de hacer precios diferenciados? Es una tontería lo que están planteando. Que a usted le vendan a un precio y a mí me vendan a otro precio. Eso es absurdo. Cuando debería ser más fácil, con una base de datos bien puesta, en donde usted sepa cuánto compra de gasolina al mes y a usted le asignan un valor directamente a la billetera digital.
Con eso no hay contrabando, no hay el manejo mañoso a través de lo que es compras y ventas y que se lleven a nivel internacional. O sea, hay sistemas que haciéndonos pensar de manera distinta debemos pasar. Yo le decía ayer a la superintendente de bancos, ellos quieren hablar de la inclusión financiera. Yo les decía, hablemos primero de la inclusión digital. O sea, hablemos de la inclusión digital, que todo el mundo tenga acceso al Internet y usted va a ver que incluso a través de ese sistema hacemos un pueblo más culto. Porque para acceder a un Internet gratuito tenemos que darle por lo menos un minuto de enseñanza de lo que significa. ¿Cómo paga usted el uso de eso? Es aprendiendo, o sea, haciendo las cosas. Pero lastimosamente no están pensando en las proveedoras. Sino en estos otros intereses particulares. Así es. Si pensáramos a nivel nacional, para evitar justamente esa división inmensa, ese rompimiento del tejido social que existe hoy día, que nos hemos dado recién cuenta, y algunos no se dan cuenta todavía, una forma de elevar el nivel económico de esa gente es educación. Y a través del Internet podemos dar educación, obligando a que cuando uno coge el teléfono, un niño o un joven, pueda tener una clase por lo menos de 1 minuto con respecto a temas que le interesan justamente para... ¿Lo de Chile es sabiduría tributaria de parte de todas las empresas? ¿O cómo ubicaría, digamos, bueno, esa Chile tiene protesta Chile empresarial? está en la cabeza de los países digitalizados. Ellos lanzaron el año pasado un plan nacional de inclusión tecnológica a todo el mundo. Y creo que van en buen camino en ese sentido. Ellos, adicionalmente, el control tributario, a través de una base de datos bastante amplia, pueden determinar cierto tipo de acciones con mayor facilidad de la que tenemos nosotros. Nosotros no estamos tan atrasados tampoco. Sin embargo, necesitamos, aprovechemos pues a los que ganan plata, que los bancos, que las empresas telefónicas, que la propia Secretaría de Comunicaciones, que la propia Superintendencia de Bancos trabajen en forma conjunta. O sea, hay cómo hacer las cosas, pero obligándoles, pues. Los bancos siguen siendo un banco por un lado, otro banco por otro lado, y no tenemos la billetera electrónica hasta la presente fecha. Ese sería un instrumento fundamental para hacer bien hechas las cosas. Pero no entienden, viven en el siglo XVIII. La billetera digital. Facilitaría esa intercomunicación. Pero es que es lógico, eso es lógico. Claro. A usted mensualmente, ¿qué hacen con el IVA a este momento? Si usted pasa de los 65 años, a usted le están devolviendo $50, $60, ¿sí? Y usted sabe cuándo le devuelven, no sabe. Automáticamente ya la computadora a su cuenta corriente le asigna los 20, 25, $30 que usted tiene de devolución. Exactamente podemos hacer eso con las personas por efectos del consumo de combustibles. Hoy todo el mundo tiene su carrito y los más pobres tienen su camioneta vieja. Hoy ve usted en las chozas que antes eran de paja, o ve chozas de cemento y ve su camioneta parqueada allá afuera. ¿Qué opinan los observatorios de Walter Spurrier y Alberto Acosta Burneo en Guayaquil y de Jaime Carrera aquí en la ciudad de Quito, el Observatorio de Política Fiscal de Quito? ¿Qué opinión tiene de esta movida? Jaime Carrera, buenos días. Buenos días, Gonzalo, gracias a la invitación. Un saludo a las personas que componen el panel. Mire, Gonzalo, el tema de la transparencia fiscal es esencial para tener una economía sana y cuentas públicas ordenadas. Muchas veces en tu radio hablamos de las necesidades de tener orden fiscal, de reducir gastos, de incrementar ingresos, pero existe una gran frustración de que pocos entendemos de esto. Y esto se puede ver o se puede ver con objetividad en el último diálogo a propósito de este malhadado acontecimiento que sufrió el país. Hay gente que desde su óptica, desde su perspectiva, piensa a su manera de cómo son las cuentas públicas o de cómo se deben solucionar los problemas estatales. Y al final se dice cualquier cosa. Entonces lo que tenemos que hacer en el país es una suerte de alfabetización muy minuciosa de los beneficios que traen la transparencia y el orden fiscal. Si no hay transparencia en las cuentas públicas, absoluta transparencia, y una absoluta información a la sociedad, no va a haber conciencia plena de lo que el Ecuador tiene que hacer para tener cuentas ordenadas y los beneficios que significa para la sociedad
tener cuentas ordenadas para el progreso de todos. Y la transparencia es esencial, porque si no existe claridad en cómo se manejan los ingresos, los gastos del Estado, la sociedad no tiene la menor conciencia de lo que pasa en el sector público. Entonces cada uno piensa a su manera. El indígena está en su ambiente, no tiene la menor idea de los ingresos, de los gastos, del campesino igual, el trabajador igual. Cada uno ve de diversa manera, tiene una óptica diferente del desarrollo de las cosas públicas. O sea, la transparencia es la fortaleza mayúscula, ¿no? Pero sin ninguna duda, Gonzalo, partiendo... ¿Y cómo se arma esa infraestructura en otros países que estén mejor que nosotros? Mire, hay países que a través de... En auditoría de cuentas relacionadas al fisco con las empresas. A ver, hay varios ámbitos, ¿no? Hay países que a través del uso de la tecnología permiten el libre acceso a las cuentas públicas sin ninguna restricción. Es Chile, Singapur, hay algunos ejemplos que han avanzado mucho en esto, ¿no? En permitir el acceso a las cuentas públicas. Por otro lado, tener una institucionalidad sólida, absolutamente sólida, que facilite el control institucional del manejo de las cuentas públicas. Esto es una Contraloría que sepa controlar, una Asamblea que sepa fiscalizar y pedir cuentas, una justicia que sepa juzgar los actos de corrupción y todos los devaneos. Todos a una. Eso es la institucionalidad, Gonzalo, la institucionalidad de un país para controlar el tema de las cuentas públicas. Pero más allá de eso, Gonzalo, y hay que insistir, porque tenemos una gran frustración. Hablamos en la radio, escribimos artículos, decimos que es necesario tener un orden fiscal para tener una buena economía para todos. Pero Gonzalo, si uno se pone a ver en el país, ¿quién entiende estas cosas? Hay una ceguera total, y eso se vio últimamente, ¿no? Es decir, usted puede hablar en la radio, podemos hablar en la radio esto 1001 veces, pero ¿a quién le importa el déficit fiscal? ¿A quién le importa? No, los ingenieros, los trabajadores con su agenda, los indígenas con su agenda, los políticos con su agenda. Entonces tenemos que cambiar ese chip para entender... ¿Y allí la culpa de quién es? Aquí la culpa, mire, el primer culpable es el gobierno, porque desde el poder del Estado... ¿A través de qué instituciones? Perdone, Jaime. A través de la misma gestión del gobierno, al margen. Aquí hay culpables en la Asamblea, en la justicia. Vea usted cuando en este año en la Asamblea se presentó un presupuesto con un déficit irreal, con sobreestimación de ingresos, con sobreestimación del sector petrolero, y a la Asamblea no le importó un comino, perdónenme el término, y aprobaron un presupuesto absolutamente irreal, desfinanciado, ¿no? Entonces, cada uno, primero ni siquiera se preocupan en entender las cosas, y después el tema fiscal y económico es absolutamente irrelevante en función de los intereses de cada uno, trabajadores. ¿El mismo clima prevalece en la ciudad de Guayaquil, Albertito? Quisiera hacer una reflexión sobre un tema que se habló hace un momento muy ligeramente, que es el de la repatriación de capitales que se propone en esta ley. Yo creo que cuando uno hace opinión pública tiene que estudiar a profundidad los temas. La propuesta que se está haciendo en este momento de repatriación de capitales no busca ni perdón ni olvido de nadie, no busca perdonar a los corruptos. Eso no dice la ley, el proyecto de ley. El artículo 398 habla muy claramente. Dice, es lo que quiere perdonar es a quienes, y quiere incentivar, es que quien ha sacado el dinero por X y motivos pueda de alguna manera pagar al Estado de manera tardía, que traiga la plata y pague. Pero ¿quiénes son los que pueden acogerse? No son los corruptos, no son los que robaron dineros públicos. Ellos no pueden acogerse a la repatriación de capitales. Lo que busca y quienes pueden acogerse son solamente quienes hayan defraudado al fisco, quienes hayan tenido delitos tributarios. Y lo que dice es si es que usted el día de hoy paga 8% sobre su dinero que tiene afuera, usted puede ser eximido de que le persiga tributariamente.
Eso es lo que está diciendo. Es decir, solamente para delitos tributarios. Dice, se exime al contribuyente de investigación por enriquecimiento ilícito, privado, no justificado y defraudación tributaria. Es decir, aquí no entran los casos de corrupción, no entran los casos de robo de dineros públicos, no pueden acogerse a esto. Esto de aquí es para la gente que por X o Y motivos tiene dinero en el Como exterior. que usted, economista Rodríguez, cae en acusar, digamos, en términos muy genéricos. Bueno, hay que saber leer. Pues. Lean lo que dice la cláusula segunda de las disposiciones generales, es suficiente. Si no es cuestión de interpretación, está escrito. Está escrito. Pero explique al auditorio. Bueno, leamos lo que dice. Los sujetos pasivos que se acojan al régimen previsto en el capítulo 4 no estarán sujetos a procesos de determinación por concepto de tributos que se regularicen en este régimen, ni a sanciones administrativas derivadas del incumplimiento de deberes formales relacionados con tales tributos. Una parte, punto aparte. Tampoco se iniciarán respecto a estos sujetos procesos de investigación penal por delitos de enriquecimiento privado no justificado, coma, ni por defraudación tributaria, coma, establecidos en el artículo. Hay una coma que separa justamente estos temas. Esto realmente tiene que darse la interpretación que lo que dice textualmente el artículo. Y en esas condiciones, pues yo me ratifico en que esto puede ser la puerta abierta para que el montón de dinero que quiere regresar al país a inversión pública por privatizaciones, por concesiones públicas, pues pueda venir a través justamente de un sistema de esta naturaleza. Entonces, leamos. ¿Quiere cambiarse a virtuoso digamos, estos recursos? ¿Quieren convertirle en recursos virtuosos? A algo, el enriquecimiento público, privado, que pueda convertirse en algo que está perfectamente bendecido por la ley. Y una disposición de esta naturaleza lo está haciendo. ¿Qué dice usted, Albertito? Yo creo que hay que entender lo que dice, es un enriquecimiento privado no justificado. Es decir, no estamos hablando de los casos de corrupción, que esos no aplican. Lo que aplican son los casos de los delitos tributarios. Es decir, el que no reportó al SRI sus ventas. Que de esos hay muchos que tienen el dinero aquí adentro en el Ecuador y también fuera del Ecuador. Entonces lo que dice es para quienes paguen este 8%, no se les va a perseguir a futuro por delitos tributarios, pero sí se les va a perseguir por todo tipo de delitos de otro tipo. Entonces no hay que mezclar las cosas, hay que entender bien qué es cada uno de los delitos y no meterse a decir que realmente aquí lo que se quiere es perdonar a los corruptos, que no es así. Aquí lo que se está buscando es que la gente que tiene dinero afuera pague un impuesto, un valor total 8%, y que de esa manera pueda blanquear ese dinero. Lamentablemente yo creo que esto de aquí no va a tener mucha acogida tampoco. De hecho, la expectativa del gobierno no es muy alta referente a este tema. No piensa recaudar mucho. La recaudación espera 184 millones de dólares por repatriación de capitales. Yo creo que el monto va a ser inclusive mucho menor, porque dados los incentivos y el ánimo que existe aquí en el país, muy poca gente va a querer traer los capitales que tiene en el exterior. Más bien la gente con la incertidumbre y la animosidad, ese odio que se está impulsando, inclusive a través de los medios, quienes acceden a los medios comienzan a decir información que lo que buscan es enardecer al público, lo que siguen haciendo es generando un ambiente de incertidumbre, que es lo peor para la inversión. Los capitales siguen huyendo del país y seguirán huyendo en mayor proporción, porque lamentablemente no tenemos la madurez política y la madurez para poder reconocer las cosas y tratar de no escandalizar, sino de explicar las cosas como son, entenderlas claramente, analizarlas a profundidad y decirlas como son. ¿Se siente aludida a su intervención? No, vea, es solamente cuestión de leer. Veamos la cláusula tercera a la que está Jorge Rodríguez. Posteriormente dice, los sujetos pasivos que habiéndose acogido al régimen impositivo voluntario único y temporal, hayan sido o sean posteriormente declarados culpables de cometimiento de delitos, del terrorismo o su financiación, crimen organizado, secuestro o cualquier de sus formas, trata de personas, delitos contra la eficiencia de la administración pública o delitos que sean imprescriptibles o de otros relacionados también con la acción del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales, el GAFI, perderán el beneficio de estas disposiciones. Acá está establecido justamente cuando usted no puede acogerse. O sea, todo lo que no está en esta ley, todo lo que no esté en esta ley expresamente determinado, pues obligatoriamente tendrá acceso a esta exoneración
morbosa que le está haciendo la ley. Y que, lógicamente, ya me dijeron... ¿Y por qué le califica de morboso? Porque a la larga es un tema que, si bien en algunos países está siendo aplicado, políticamente esto no le conviene al gobierno, sabiendo de que estamos en un proceso justamente de descubrimiento de casos de corrupción, y en donde no hemos podido ser capaces para recuperar 20 centavos, pues es ilógico que políticamente le haga bien un tema de esta naturaleza al propio gobierno, enviando cuando no ha sido capaz de hacer una recuperación por lo para menos tornarles virtuosos Así es. a los capitales. Ese es un blanqueo de capitales. ¿Cómo vamos a blanquear aquellos capitales que depositados afuera van a venir al país? Y que no me digan, pues, que el que sacó, honestamente, digamos que hizo una transacción a nivel internacional y le dejaron comisiones, o tuvo con anticipación dinero depositado en los bancos. No van a traer, pues. Gonzalo, pues esto es infantil. ¿Cómo usted puede imaginarse que alguien que tiene depositados una gran cantidad de dinero en la banca privada internacional, sobre los 16.000 millones de dólares, dinero que no es vinculado a la corrupción de gobiernos anteriores, ojo, que es lo que más o menos se calcula? ¿Cómo que usted pretende que traigan acá virtuosos? Capitales que pueden ser virtuosos, entre comillas, depositados afuera? ¿Usted cree que van a venir acá al Ecuador? Cuando no tenemos una institucionalidad que nos permita realmente tener seguridad jurídica. Y sin la seguridad jurídica, nadie quiere traer la plata al país. Entonces, veamos las realidades. ¿Y usted qué dice? Interesante este debate. ¿Alberto? Mire, yo creo que aquí el problema de fondo es que, sí, en el coincido, no hay institucionalidad, no hay un Estado de Derecho fuerte en el Ecuador, y al final del día, mientras sigamos con estas políticas de decir, como escuchaba hace pocos minutos, que hay que obligar a la banca para que saque la billetera móvil, hay que obligar a los otros para que hagan tal tema. Mientras sigamos con un esquema de tratar de pensar que las cosas en economía se logran obligando, lo único que hacemos es seguir ahuyentando la inversión. Necesitamos una economía con respeto a los derechos individuales, con un Estado de Derecho fuerte. Pero no todos los capitales merecen respeto. Es lo que yo logro atender y entender de la intervención de Rodríguez. Pero más aún le digo yo algo, Gonzalito. Acuérdese usted que el gobierno anterior dejó de ser el que maneja originalmente el dinero electrónico, pasó a la billetera digital, se le quitó la potestad al Banco Central y los bancos que dijeron, el Estado no puede hacerlo, vamos a hacerlo nosotros. Y lo han hecho. Son 2 años que han pasado y hasta la presente fecha el país no cuenta con una billetera digital, de tal manera que disminuyamos ese número de billetes o monedas que mantenemos en nuestros bolsillos y que nos cuesta, porque los dólares que estamos utilizando nos cuestan plata, tenemos que pagar a los Estados Unidos para que nos envíen esos elementos. Entonces, hay que comenzar a pensar también en que no hay cómo obligarles. ¿Cómo es que no hay cómo obligarles? ¿Para qué están las organizaciones y las instituciones? Para obligar a que se cumpla con aquellas disposiciones que establece la ley. Y no lo han hecho durante 2 años, porque no les interesa. Hay grupos económicos dentro de los propios bancos que manejan por separado las cosas. Y no pueden hacerlo de manera... O sea, ¿son accionistas de los bancos? Bueno, pero evidente, son los dueños de los bancos, en donde con la pugna de un grupo y de otro grupo, básicamente nos tienen paralizados. La China a este momento... El 87% de todo su circulante se utiliza a través del dinero electrónico. En los países nórdicos es dinero circulante en el 97%. Inglaterra ya prohibió el uso de los cheques. En resumen, el mundo va hacia la economía digital y nosotros, por intereses privados, hacia la transparencia. Y nosotros seguimos todavía bien plantados en el siglo XVIII, porque hay que respetar a los bancos que puedan hacer lo que les da la gana. ¿Ahí qué dice Alberto? Estimado Gonzalo, yo creo que mientras no superemos esa visión de que hay que obligar, porque lo que está olvidándose, mi contertulio, es que tampoco podemos y ni debemos obligar a los usuarios a usar algo que no quieren. Y el problema del dinero electrónico, porque no ha progresado más rápidamente, es porque los usuarios todavía no lo asumen como propio, todavía no entienden el uso que puede tener, y el limitante va a venir por el lado de los usuarios. Pero claro, vendrán los dirigistas, que tenemos muchos en el Ecuador, y dirán, a los usuarios también oblíguenles, porque ellos también deben ser obligados a hacer lo que el planificador central desea. Ese es el grave error del Ecuador, seguir pensando que el mundo se ha desarrollado gracias a la planificación central y a este dictador bondadoso, que es el que decide a todo el mundo qué debe hacer. Los usuarios qué consumir,
que esa comida le hace daño, no la consuma. A los empresarios, ¿qué producir? Y que todo el mundo es feliz gracias a eso, cuando la realidad es totalmente distinta. ¿Por qué el mundo avanza hacia la tecnificación? Porque en los países donde se desarrolla todas estas plataformas tecnológicas, hay libertad para que haya innovación, para que los usuarios libremente, voluntariamente compren lo que les conviene. Y entonces se va desarrollando y produciendo un círculo virtuoso, la antítesis de lo que tenemos en el país. Un país en donde la planificación central es la que decide qué deben hacer, qué debemos hacer el público, cómo debemos vivir, qué debemos consumir, qué deben hacer las empresas, qué deben hacer los bancos, qué debe hacer todo el mundo. El resultado es una sociedad anquilosada como la que tenemos ahora, una sociedad que no avanza, y mientras no superemos esa visión retrógrada de los años 60, del dirigismo que tanto se quiso imponer en estos países, mientras no superemos eso no vamos a poder acelerar el crecimiento, porque el crecimiento, el mundo actual es para los que innovan, para los que hacen las cosas distintas, y el planificador no tiene idea de hacia dónde va el mundo, porque no lo puede saber, ni siquiera los mismos emprendedores lo saben, están descubriéndolo día a día a través de la innovación y a través de buscar nuevas maneras de hacer las cosas. Lo que tenemos que despertar es ese espíritu de innovación, no obligar a la gente a que innove en lo que yo creo que debe innovar, porque probablemente por ahí no va el futuro, va por otro lado. Eso tiene que descubrirlo cada uno, cada emprendedor, cada ciudadano. El tercer economista, este momento que afirma, tenga la bondad. ¿Aló? ¿Es conmigo? Contra usted es la cosa, ¿sí? Mire, Gonzalo, este rato está en vigencia el sistema del BIMO. Perdona, no le entendimos esta parte. ¿Cómo? El BIMO, que es la billetera electrónica, está en vigencia en el sector privado, en la banca privada. Pero es un tema absolutamente de voluntad del usuario. ¿No? Es decir, si yo quiero utilizar... Puedo tenerlo. Lo puedo tenerlo, si no, no, es una forma más de utilizar el sistema financiero para hacer pagos y una serie de cosas. Es absolutamente libre, Gonzalo, pero jamás este sistema debió estar en el Banco Central. Nunca, jamás. Por principio de funcionamiento y de racionalidad económica del Estado. La banca privada, este rato, tiene un sistema sólido, está innovando, y dentro de este sistema está la billetera electrónica, que es de libre uso. Ahora, detrás de todo esto, Gonzalo, hay la capacidad del usuario de Jaimito, pero ¿sí? La libertad es la transparencia, pues. Pero claro, pero obviamente, es decir, en el Estado y en todas las actividades económicas tiene que haber transparencia y libertad. Es decir, somos libres, somos absolutamente libres cuando podemos hacer las cosas con transparencia y con libertad. Y hay que dejarle a la... Pero alguien tiene que controlar que no nos hagan los bobos. No, pero sin duda, pero debe haber un Estado que sepa regular con los límites adecuados, pero no anular y no desalentar la vida y no agobiar la vida de las personas y de las empresas. Entonces tiene que haber un justo equilibrio entre un desarrollo privado que genere riqueza. Perdón, ¿y quién tiene que manejar ese equilibrio? O buscar ese equilibrio. Hay que buscar ese equilibrio dentro de un modelo económico y de manejo del Estado. Hoy no hay nada que inventar, Gonzalo. Pero ¿qué institución debe procurar que haya y se logre ese equilibrio? El equilibrio tiene que buscarse desde la dirección del Estado, desde el manejo del Estado. Pero ahora el tema del Ecuador es que no hay una claridad en el modelo de Estado. Y ahora cada uno quiere su modelo de Estado. Ahora los indígenas ya quieren un modelo económico, sí, así es, con su modelo propio, ¿no? Pero en el mundo, Gonzalo, en el mundo, primero hay un parámetro fundamental. No se puede estar mejor sin generar riqueza y sin invertir. Y el mundo lo que está, el tema neutro en el manejo del Estado es un Estado que regule suficientemente, que sea capaz, tenga la capacidad de distribuir, y un sector privado que tenga todas las libertades para generar riqueza. Y en cualquier modelo de Estado no va a haber progreso si no hay unas cuentas públicas ordenadas y una economía sana. No va a haber progreso en cualquier modelo. Lo que hay que buscar es el equilibrio entre un Estado con capacidad de regular, de redistribuir,
de no agobiar a las personas y a las empresas, y un sector privado que tenga la capacidad, la libertad suficiente para generar riqueza. En el Ecuador no hay ni lo uno ni lo otro, y hemos retornado más bien a estadios medievales con la última movilización que hubo. Un país africanizado que no quiere saber nada de la inversión ni de los equilibrios macroeconómicos, sino un Estado sometido simplemente a la barbarie. Y así el Ecuador no puede funcionar, ¿no? ¿Y quién ha estado persuadiendo, orientando a los indígenas en este tipo de parámetros antes nunca registrados por el periodismo ecuatoriano, en nuestro caso nacional? Bueno, Jorge Rodríguez. Vea, Gonzalo, yo creo que estos 12 días de paralización nos deben dar una gran lección. Pero no estamos aprendiendo la lección. Estamos más bien repitiendo temas que hemos dicho con anticipación. Como que nos estamos nuevamente bifurcando, unos por un lado y otros por otro lado, y nos estamos volviendo racistas, porque todos les estamos echando la culpa a los campesinos. Porque todo, en definitiva, hoy día estamos hablando de esta gran división, de este rompimiento del tejido social, que deberíamos verlo con mayor profundidad. Podemos ser ingenuos. No, yo sé, pero tenemos que darnos cuenta de lo que está atrás. O sea, esos análisis cortoplacistas no nos llevan a nada. Hay que entender realmente, es que nos están diciendo, señores, son 527 años en donde básicamente hemos sido olvidados y han sido olvidados. Es decir, ¿cómo hacemos para efectos de más o menos repetir algo como lo que está haciendo el señor Piñera en Chile? Pidiendo perdón por ese olvido de los políticos, por ese discurso miserable que se ha sido dado todo el tiempo de la lucha contra los pobres, pero ha sido mentira. ¿Quiénes son los responsables de que esta izquierda morbosa también quiera ingresar nuevamente a cada uno de los países? Los grupos económicos que son ciegos y que siguen pensando en que las responsabilidades de los otros y ellos no tienen ninguna responsabilidad. Tenemos que comenzar a abrir nuestros espíritus para decir, necesitamos obligatoriamente hacer un cambio. ¿Cómo les cambiamos? Educación. ¿Y la educación cómo podemos llegar? De manera rápida, no con aquellos programas que solamente son librescos y que nos pueden llevar a demasiados años. Vamos pasando de la economía analógica a la economía digital. No hablemos de la inclusión financiera antes de hablar de la inclusión digital. ¿Cómo hacemos que todo el mundo tenga gratuitamente acceso al Internet? ¿Cómo utilizamos ese teléfono como un profesor al frente de los ojos de los niños para efectos de que puedan mejorar su posición? Pero el esclarecimiento o la transparentación nada tiene que ver con un objetivo estratégico de carácter eminentemente político, hasta doctrinario, diría yo, para ubicar a los indígenas como una máquina Xerox de lo que han hecho los blancos mestizos en los últimos años. Están haciendo lo mismo y proponiendo lo mismo. ¿Quiénes hacen ese harto favor a ¿qué podríamos decir? Al conflicto interno entre ecuatorianos? ¿Quiénes están asesorando a los sectores indígenas? Le pregunto a Alberto Acosta Burneo. Bueno, yo veo con pena realmente que en el país calen todavía tanto estas doctrinas del odio, de la división, la visión marxista de la lucha de clases. Lo importante es odiarse entre todos. Y claro, en esos escenarios divide y reinarás. Y eso es lo que están buscando. Y yo creo que esta guerra de los 11 ¿Perdone, días... quiénes están buscando? Al final del día, esto de aquí es un trabajo muy profundo que viene de años de ideólogos, pensadores que están tratando de transmitir este tipo de ideologías. Y por otro lado, políticos que aprovechan de esas ideologías. Y entre políticos podemos ver cómo el correísmo fue uno de estos beneficiarios de este tipo de ideologías para dividir a los ciudadanos, para que encontremos y resaltemos las diferencias. ¿Qué nos hace diferentes? Eso es lo que se buscó. No pensar qué nos hace ecuatorianos. Qué diferente hubiera sido si es que durante toda la bonanza hubiésemos impulsado una ideología de qué nos une como ecuatorianos. Algo como han intentado hacer otros países muy diversos, como es Estados Unidos, que se ha transformado en un lugar en donde confluyen infinidad de comunidades, de naciones, de culturas, que al final del día se unifican en este sentir americano.
El Ecuador tiene todavía una tarea enorme por hacer y en estos años, lamentablemente, lo que se ha impulsado más bien es la diferencia. Y el resultado de esta guerra de los 11 días, lo que acabamos de vivir, es que se ha profundizado esa división. ¿Qué nos dejó? Nos dejó odio de clase, violencia, xenofobia, racismo, revanchismo. Tenemos un odio a flor de piel este momento en la ciudadanía y al final del día eso ha hecho que todos perdamos, porque destruye lo que hace a una sociedad virtuosa, que es la colaboración entre todos, el trabajo voluntario en que beneficia a ambas partes, que permite gradualmente ir mejorando la situación de todos los ciudadanos. Eso se ha destruido con esta política que tiene muchos beneficiarios, como digo, grupos políticos que quieren regresar al poder, intereses internacionales, Venezuela, Irán y otros países que están tratando también de controlar la región, grupos, también es funcional a grupos como narcotraficantes, procesadores de droga, que también les interesa estas divisiones porque les permite ganar poder. Entonces nos han dividido a los ciudadanos ecuatorianos, han impulsado esa división y esto yo creo que lo más difícil de todo lo que hemos vivido en esta guerra de los 11 días va a ser reconstruir ese tejido social, reconstruir lo que es ser ecuatorianos, qué nos une, por qué estamos juntos, por qué podemos trabajar juntos y dejar de lado todo lo que nos separa, que es lo que lamentablemente han tratado de impulsar y de imponernos. Usted termina el programa con su comentario respectivo, Jaime Carrera. Ya cortó. Entonces, ¿nos ayudas, Jorgito? Con todo gusto. A tu disposición, Gonzalo. Te decía, ¿quién está orientando a este debate? ¿Quién está empujando? Bueno sería este esclarecimiento, pero mi temor es de que se están polarizando las cosas. Sí, yo creo que realmente tenemos que comenzar no solamente a repetir lo que vimos a través de los medios de comunicación y lo que estamos diciendo todos los días. O sea, vamos a un análisis más profundo, vamos más atrás. O sea, veamos las cosas con la verdadera dimensión. Yo pensaba un día, digo, ¿por qué Venezuela cayó en manos de ese señor Chávez? Porque los políticos que manejaron durante tantos años Venezuela se le fueron llevando la plata y nunca se preocuparon realmente de que un pueblo también crezca con mayor equidad. En la medida que transcurre el tiempo nos damos cuenta cómo esa brecha entre los ricos y los pobres sigue incrementándose. ¿Cómo hacer para efectos de que tengamos algo de lo que teníamos cuando éramos jóvenes, mi querido Gonzalito? No había pues la diferencia tan marcada como la vemos hoy día. Hoy día todos éramos clase media, pues no, las clases altas eran exclusivamente aquellos agricultores que ni vivían aquí, estaban viviendo en París posiblemente. Y los demás éramos casi todos iguales. Pero en la medida que pasa el tiempo... Pues, robusta esa clase media. Uno ve el campo contra la ciudad contra la ciudad. Porque estamos viendo eso. Y vemos unos odios reprimidos realmente, en que nos van llenando las calles, las principales arterias, de gente que se da cuenta de que unos, mientras tienen trabajo y otros no tienen. 1 millón de jóvenes universitarios que no tienen trabajo hasta la presente fecha. ¿A qué ideologías beneficia esa polarización? Justamente esa polarización, ¿a quién beneficia? A los grupos extremistas que tienen lógicamente el deseo de hacer las cosas como hicieron en días anteriores. Y en esta coyuntura, ¿quién tiene nombre y apellido? Son grupos de la extrema izquierda, pero que adicionalmente grupos pero usted populistas... dijo que tenía a mano ahí los nombres. No, pues hay a mano los nombres, pues esto son los correístas. En la desesperación de que venía el juzgamiento a su máximo jefe de la banda, en que iba a ser juzgado en caso de Arroz Verde. E impedido. Tenían que una impedir, vez que pues, evidente. Y pusieron impedirle de participar. Así es. En nuevas contiendas políticas. Así es. Entonces, lo que ellos pretendían es poner en práctica aquella estrategia que han venido operando desde hace muchos años. Porque esto no es de hoy día ni de ayer. Hay videos en el parque metropolitano en donde un asambleísta entrena incluso con la presencia de militares. ¿Y qué ha pasado? En definitiva, dejamos que sigan creciendo esos grupos insurgentes en donde ellos meten odio y lo único que pretenden en definitiva ¿qué? Es ir de la mano de lo que es el narcotráfico de hoy día. Porque hoy día no es que estos grupos andan solitos solamente por salvar a los pobres, sino también en la posibilidad de servir de instrumentos a las grandes mafias, a los grandes carteles de narcotráfico que están introducidas con mucha fuerza en América Latina. Entonces, ¿cuál es la obligación en este momento? Es acordarnos de que... ese matrimonio ya no me gusta. Pues. Pero es que ese matrimonio existe.
Ese matrimonio existe. Vea usted lo que hizo el correísmo durante 10 años. Es abrir las puertas al narcotráfico en el país, con varias de las medidas, más de 50 medidas que le facilitaron. ¿Y por qué el ingenuo pueblo ecuatoriano, inclusive dirigentes intermedios, se dejan sugestionar o convencer de esas prácticas? Ese ya es un problema psicológico, sociológico e incluso anatómico. Yo creo que realmente... ¿Usted dice que son amargados? No, yo digo, hay resentimientos que se van creando desde el propio nacimiento. Si usted vive realmente en una pobreza absoluta y usted es groseramente tratado, si usted durante 527 años es tratado como indio, y le sigue diciendo ahora, ustedes son los únicos responsables, les dicen que son millonarios los dirigentes, discúlpenme, están hablando pendejadas. ¿Cómo puede pensarse que tienen avioneta? Pero las avionetas, para que sepan, son donaciones internacionales que las hacen para la movilización de sus enfermos de comunidad a comunidad. Y ni siquiera son de propiedad ellos, ni aeropuertos, ni los hangares, ni los instrumentos. Todo está, inclusive, este momento, por efectos de deudas que tienen con el servicio de rentas internas, han sido ya tomadas por parte del Estado. En resumen, es gente que paupérricamente vive a nivel nacional. No van a decir que Vargas es un hombre millonario. Pues. No van a decir que Leonidas Issa, el joven, no el tío, pues son gente que tiene bastante dinero. Es decir, viven como perro. Y lo que no vemos hacia adelante es que también tienen el derecho de ellos tener un tema. La confesión usted no le puso definitivamente. La que hizo ayer Jaime, por ejemplo. Bueno, si ya tiene lista la... Ya. Quiero que me digan dónde dice que quiero ser comandante. Claro. ¿No? Quiero que me demuestren eso, ¿no? Por eso dije, ¿dónde dije que tiene que ser ejército armado? ¿Estuvieron armados en ese momento? No estuvieron armados. Lo único que dije es crear, ¿no? No dije quiero ser unas comandante. Fuerzas Armadas propias. No dije ni tampoco Fuerzas Armadas. Dije ejército. Cuando dice un cristiano... Un ejército es Fuerza Armada. Ejército de Dios. Ya. Cuando dicen ejército de Dios, ¿qué son? ¿Evangélicos armados? No creo. Hasta nos dicen que somos soldados de Dios. Claro. ¿Acaso son soldados armados? No, yo creo que tenemos armados de leyes. Son armados. Y yo siempre dije, vea, yo no sé, algún momento cuando dije, con armas, sin armas estamos preparados, decía siempre. Una vez yo dije y me pregunté por qué. No, es que aunque no estamos aquí con la Constitución, vea, nuestra arma está la Constitución, aquí está la Constitución, ¿no? Aquí están los tratados internacionales, aquí está la Declaración de Derechos Humanos, estos son nuestras armas, aquí están los derechos colectivos, aquí están nuestros estatutos, entonces estos son nuestras armas para defendernos. Entonces, a ese nivel quisiera que se entienda este proceso, ¿no? O de mis versiones, que podríamos decirlo. Un poco disimulé, pero ahí estamos, se nos terminó el tiempo. Algo que quiera agregar Jorge Rodríguez. Más de 5 minutos. Algo que quiera yo decir realmente es que no es solamente repetir lo que estamos diciendo todos los días en los medios de comunicación. Yo veo invitados en todos los medios, no solamente acá, en todo lado, en que hemos ido realmente profundizando las diferencias. Yo creo que nos estamos haciendo más a un lado de un tema que debemos resolver todos de manera conjunta. Yo creo que es el momento en que abramos los ojos. El país no puede continuar en las mismas condiciones. Ofrecemos tonteritas. Los espejitos, seguimos ofreciendo espejitos. O sea, debatir pero sin enojarnos y no polarizarnos. Así es, entonces, porque es grosero. Porque al final del camino estamos de acuerdo. Pero vea, el mero hecho de haber pronunciado yo un tema bancario ya sirvió para que se eleve este nivel colorado de la discusión. Sí. Entonces, no podemos conversar. Como que todo el mundo tenemos intereses hacia atrás. Y no lo hacemos de manera independiente, pensando en que somos 17 millones de ecuatorianos. No solamente son los banqueros, que nos han dado un instrumento de tecnología absolutamente deleznable. Porque si yo les pido abran, introduzcan, bájense a sus teléfonos esta aplicación Vimo y vea cuáles son las limitaciones. Realmente es vergonzoso, nos ven la cara de pendejos a los ecuatorianos, los bancos. Entonces hay que decirles basta, necesitamos una sola aplicación para manejar en todo el país. ¿Y por qué no les interesa a los bancos la transparencia
que sería buena nota para ellos también. Bueno, el problema es que aquí cada cual hace lo que le da la gana. Y la falta de, No hay autoridad de institucionalidad, la falta de institucionalidad hace no hay que en nuestro ideas. país, es decir, vea, No hay instituciones. pero ¿no le parece que lo que yo planteo con respecto a que le demos a todo el mundo la posibilidad? Llámenles a los bancos, digan, ustedes son los que más utilidades tienen. Llame a las empresas telefónicas y que contribuyan. Es decir, todos vamos a formar un equipo para digitalizarle todo el país. Vamos al 5G. Los demás países están entrando a la revolución, a la 5.0. Nosotros estamos recién en la 3 y queremos pasar un poquito a la 4. Entonces, porque cada cual haga lo que quiere para efectos de que pueda desarrollarse solito. Eso no funciona. El Estado tiene que ser un Estado que no nos meta las manos en nuestras decisiones, pero adicionalmente sí que guíe, que permita evidentemente de que el dinero que podemos obtener sea en beneficio de las grandes mayorías. Pero en eso estamos totalmente de acuerdo, Alberto. Cortó. Entonces, muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Continuaremos debatiendo, pero resultó interesante este programa. Me atrevo a pensar que fue ilustrativo. Claro, yo no tendré el apoyo absoluto de quienes nos escucharon. No, pero porque, no se resiente. porque lastimosamente estamos demasiado segmentados hacia el uno lado o el otro lado. Sí, estamos muy polarizados. Sin embargo, hay que comenzar a pensar en que ya debemos cansarnos de lo que nos ofrecieron los políticos para cada elección. Todos dicen combatir la pobreza. Todos dicen combatir la pobreza. No necesitamos que les den caridad. No necesitamos esos bonos de la pobreza. Necesitamos un poco de comprensión realmente de cómo hacer para efectos de que todos sepamos leer y escribir, que todos tengamos acceso a las escuelas, a los colegios, a los medios de producción. Y esa es una aspiración que debemos tener todos los ecuatorianos. Muchas gracias, Gonzalo. Caminen mucho, mucho ejercicio, mucha buena onda y creo que lo demás viene de por sí.